Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un día como hoy, 25 de junio de 1944, recibieron la ordenación sacerdotal los 3 primeros sacerdotes del Opus Dei, en manos del arzobispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay. Y es una oportunidad para agradecer a Dios el que haya dispuesto que hubiera sacerdotes en la obra, y para agradecer también en general el don que ha hecho a la Iglesia del sacerdocio, para dar gracias, para pedir por los sacerdotes, para tratar de comprender un poquito más ese don del orden sacerdotal, y para recordar que todos tenemos o debemos tener alma sacerdotal. Que hubiera sacerdotes que se dedicaran a la atención de los fieles laicos de la prelatura, pues era un sueño muy acariciado por San José María, que tuvo que vencer muchas resistencias y que recibió un gran gozo cuando estos 3 hijos suyos llegaron al sacerdocio, porque eso permitiría a los fieles laicos vivir plenamente su vocación a la santidad, ya que el sacerdote es el administrador de los medios de santidad, el administrador de los sacramentos. Es también el que tiene el oficio de la predicación, el munus docendi, y es también el que debía ser pues un factor de unidad. Sacerdotes que estuvieran formados en el mismo espíritu que los fieles laicos. Y él dejó pues muchas indicaciones sobre cómo pensaba que debían ser los sacerdotes en la obra. Y decía, por ejemplo, los sacerdotes deben vivir con alegría y serenidad y comunicarla a los demás. Alegría y serenidad, con humildad y discreción, lejos del protagonismo. Su trabajo debía ser en silencio, un silencio incesante y divino. Pues, efectivamente, tiene que ser hombre de oración, estar oculto, pasar oculto. Decía también que era pues el que hacía posible que sus hermanos laicos pudieran brillar o pudieran destacar en las actividades seculares, en las actividades profesionales, porque sabemos que el sacerdocio en la obra no tiene la cura ordinaria de almas, como puede tener un párroco, que se dedica pues a bautizar y a llevar a las almas al panteón cuando se
se mueren, o a casar, o a celebrar los 15 años, sino tiene la misión peculiar de la atención a los fieles laicos, a los miembros laicos. Y decía también San José María: llego al altar y lo primero que pienso es: José María, no eres José María Escrivá de Balaguer, eres Cristo. Yo le presto al Señor mi voz, mis manos, mi cuerpo y mi alma, le doy todo. Es Él quien dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él es el que consagra. Si no, yo no podría hacerlo. Pues el principal de todos los dones que le ha dado Dios al sacerdote es el poder sobre su cuerpo real, el poder de hacer presente a Cristo en la Eucaristía. Esas locuras de Dios, no comprendemos el amor de Dios y por lo tanto nos cuesta trabajo comprender sus locuras, especialmente hasta la locura de la Eucaristía, de que aquí está Jesús, está en el pan, y el que lo hace presente es el sacerdote ordenado. Los sacerdotes, por lo tanto, no tenemos derechos. A mí me gusta sentirme servidor de todos y me enorgullece ese título. Servir es el gozo más grande que puede tener un alma. Y eso es lo que tenemos que hacer los sacerdotes, día y noche al servicio de todos. Si no, no se es sacerdote. Y para que sea capaz, lógicamente, de tener este servicio, cualquier sacerdote, el sacerdote es un ministro, porque no son suyas las cosas que tiene, simplemente las administra, y por lo tanto no puede reservarse aquellas cosas precisamente porque no le pertenecen. Por ejemplo, cuando alguien le pide confesión, bueno, pues no puede decir que no, porque no es suyo el sacramento de la penitencia, él lo ha recibido para darlo. Tenemos deberes exclusivamente, y en eso está nuestro gozo. El deber de enseñar la doctrina a niños y adultos, el deber de administrar los sacramentos, el de visitar a los enfermos y a los sanos, el deber de llevar a Cristo a los ricos y a los pobres, el de no dejar abandonado al Santísimo Sacramento, a Cristo realmente presente en el sagrario bajo la apariencia de pan, el deber de estar presente, o sea, por encima de cualquier otra, pues no sé, dedicación o permanencia en algún lugar, pues eso tiene que estar acompañando al Santísimo. El deber de ser buen pastor que cura a la oveja perdida, que sana a la enferma, sin echar en cuenta las horas que se tenga que pasar en el confesonario. Pues estos deberes que nos llevan a decir, bueno, pues es muy grande su responsabilidad, tenemos que rezar por todos los sacerdotes. Hoy tenemos este deber especial de pedir por todos los sacerdotes de la obra y por todos los sacerdotes del mundo. Tenemos también un especial deber de pedir por el párroco de donde pertenecemos, por el obispo de la diócesis en la que estamos, porque efectivamente es una misión muy grande. Ayer estuve en la ordenación de 2 presbíteros y de 10 diáconos. Pues una ceremonia muy larga, duró exactamente 3 horas, y pues es muy bonito ver cómo se va, digamos, como transmitiendo todo aquello que
que debe ser el oficio propio de aquel que recibe el sacramento del orden. Y primero puse la ordenación de los diáconos y después la de los presbíteros, y hay muchas ceremonias, entre otras, pues que al final los presbíteros, ya al final, le dan la bendición al obispo cada uno, y el obispo les besa las manos que han acabado de ser ungidas, y es lo último, ya el obispo les da el abrazo como para recibirlos dentro de su presbiterio. Ellos antes han hecho la promesa de obediencia al obispo y pues la promesa de celibato sin ninguna atenuante para siempre. Y después de todo aquello, de todas esas responsabilidades, la entrega de los vasos sagrados, han concelebrado la misa con el obispo, han repartido la comunión, pues después de todos aquellos pues procesos, digamos, para llegar a recibir la ordenación sacerdotal, al final a los sacerdotes recién ordenados y a los diáconos recién ordenados, ya para irse, el obispo les dijo: no pierdan la primogenitura por un plato de lentejas. A ver, no, todo esto que se les ha dado, todos estos grandísimos bienes, pues efectivamente en un momento que tengan una, pues no sé, una tentación, una carencia, no la vayan a perder, la primogenitura. Quizá pues, pensando pues, en casos tristes de sacerdotes que abandonan el ministerio, a lo mejor a veces a los pocos años de haber sido ordenados, y pues eso, ¿no? Todo este largos años de preparación, pues lo pueden prender en un momento por un plato de lentejas, en un momento pueden echar a perder su vida por algo que es absolutamente transitorio y que a lo mejor pues sí, un simple plato de lentejas. Pues es nuestra petición y lo que pedimos para todos. Nadie estamos ajenos o no sé, como imbatibles ante cualquier tentación, y sabemos que el sacerdote es para el demonio un bocado muy apetitoso, pues porque arruinando a un sacerdote pues deja de que fluya a través de él esa continua gracia de santificación. El cura de Ars pues tenía frases muy claras, ¿no? Muy fuertes para los sacerdotes, y decía, por ejemplo, que si un sacerdote faltaba a su deber, si un sacerdote se ausentaba o si una parroquia no tenía sacerdote, pues el pueblo se acabaría convirtiendo en bestia. No tendrían la capacidad de salir, digamos, de los pecados, ni de las tentaciones, ni del crecimiento en la gracia, y acabarían convirtiéndose en bestias. El sacerdote debe ser el hombre que en el recogimiento, en el silencio y en la soledad encuentra la comunión con Dios, por lo que podrá decir con San Ambrosio: nunca estoy tan poco solo como cuando estoy solo. En el silencio, aquí el obispo también les insistió en eso, en el silencio, que tenían que buscar el silencio, y concretamente les habló del peligro de las redes sociales. Pues porque lógicamente en cualquier situación pues es una gran tentación decir: voy a cambiar mi silencio, ya no tengo silencio porque me he llenado de ruido. Y el Papa Benedicto decía: por lo que respecta a la vida interior, es esencial para el servicio sacerdotal el tiempo que dedicamos a la oración. No, o sea, como la
prolongaciones, pues todo esto lógicamente se refiere también a todos aquellos que buscamos tener, como ustedes, alma sacerdotal. El tiempo que dedicamos a la oración no es un tiempo sustraído a nuestra responsabilidad pastoral. Es que tengo muchísimas cosas que hacer. Y como sabemos, tenemos que rezar porque los sacerdotes han dejado de tener estas prácticas de piedad, de rezar el rosario, de pasarse ratos de oración ante el Santísimo. Y pues efectivamente, es decir, ese tiempo dedicado a la oración es tiempo de responsabilidad pastoral. ¿Qué voy a dar si yo no estoy llenándome de Dios? Es trabajo pastoral. Es propio del pastor ser hombre de oración, estar ante el Señor orando por los demás, sustituyendo también a los demás que tal vez no saben orar o no quieren orar o no encuentran tiempo para orar. Y pues no podemos, dejar de considerar que la crisis de la Iglesia, no ha terminado y que se manifiesta muy particularmente en la forma de ser sacerdote, en la, como conciencia de que es un hombre de oración, de intercesión. El cardenal Bantuan, sacerdote, cardenal obispo vietnamita, les dio un retiro a sacerdotes y les habló de esto, de la importancia de la oración en sus vidas. Les decía, solo Dios permanece y solo Dios basta. No lo olvidemos nunca. Recuerdo la primera vez que fui a Canadá en 1959. Después de concluir la tesis en Roma, fui a visitar América. En Canadá muchos fieles vinieron a preguntarme, ¿en tu país rezan los sacerdotes? Yo respondí, los sacerdotes rezan siempre. Y ellos añadieron, en este país ya no rezan. Uno de los países donde hubo más crisis, efectivamente, en la iglesia fue Canadá, unas regiones muy católicas, toda la parte francesa. El resultado de eso lo vemos ahora, unos años después. Una enfermedad tiene un periodo de incubación y necesita muchos años para desarrollarse. La lepra, por ejemplo, llega a la sangre, pero está latente y necesita 20 años para desarrollarse. Pues como decíamos, la verdad es que no acaba. A veces vamos a alguna iglesia, el otro día que fui a la Basílica de Guadalupe, pues realmente me da mucha pena el sacerdote que celebraba, era un auténtico show, ¿no? Les empezaba a gritar a los fieles, además, en primer lugar cambiaba muchas cosas de la celebración, decía lo que se le ocurría, cambiaba palabras, metía cosas, añadía, otras peticiones, oraciones, pero sobre todo estaba como en diálogo con el pueblo, ¿no? Y les pedía que contestaran, ¿qué somos nosotros? Y el pueblo tenía que contestar, hijos de Dios. A ver, no se oye otra vez, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y pues hacía show. Y yo pensaba, ¿qué tiene que ver esto con el carácter sagrado de una celebración? Estamos en un misterio sagrado. Es un misterio verdaderamente incomprensible, de profundidad y de grandeza, en un verdadero oscuridad profunda a la que tenemos que saber meternos. Y cuando vemos también aquellas celebraciones litúrgicas donde todos son guitarras y guitarras que llevan mucho el ritmo, ¿no? Uno dice, pues aquí lo que se me está viniendo a la cabeza es llevar el ritmo, por lo menos con los pies.
Pues este es el resultado. Una enfermedad tiene un periodo de incubación, como decíamos, aquello que pues, ha sucedido en las últimas décadas, pues sigue existiendo. Y el obispo ha tenido también que decirles a los sacerdotes que no beban, o que no beban tanto, que beben mucho. Y sigue diciendo Bantuán: recuerdo otra experiencia en Extremo Oriente. Un día hablé con el padre provincial de una gran congregación sobre la crisis del sacerdocio. Él me dijo: hemos enviado una carta a todos los hermanos que han dejado el sacerdocio para preguntarles por qué lo han hecho. Todos han contestado, todos respondieron: sí, pues yo voy a dar mi testimonio, ¿por qué dejé el sacerdocio? Sus respuestas revelan que no habían dejado el sacerdocio por problemas sentimentales, pues que se hubieran enredado, como decía el obispo, no cambien su primogenitura por un plato de lentejas. No por eso, sino porque no rezaban. Algunos dijeron que habían dejado de rezar hacía muchos años. Vivían en comunidad, pero no rezaban. Trabajaban mucho, enseñaban en universidades, organizaban muchas cosas, pero no rezaban. Bueno, pues tenemos que ayudar nosotros. En primer lugar, con nuestra personal oración, porque pues, un sacerdote que no reza es una contradicción, porque es el puente. No puedo decir que tengo alma sacerdotal, sino rezo. Y no rezan, efectivamente hacen muchas cosas, pero no, ni siquiera consideran: voy a dejar este tiempo para mi oración. No existe un tiempo para hacer mi oración personal. Muchos de ellos incluso pues no están cerca de un sagrario porque viven en una casa rentada y pues les queda lejos a lo mejor el templo. Y cuando van al templo, pues para las celebraciones, pero ellos están cerca del sagrario, o rezar el rosario. Ayer también, pues lógicamente, en todas las obligaciones que el obispo les dijo, pues que tienen que rezar el oficio divino, rezar la liturgia de las horas. Pues como dice, como mínimo, rezar el oficio divino. Pues esta es la identidad del sacerdote, como decía San José María. Muchos ahora se cuestionan cuál es la identidad del sacerdote. Y es la de Cristo. Todos los cristianos podemos y debemos ser no ya alter Christus, sino ipse Christus. Otros Cristos, el mismo Cristo. Pero en el sacerdote se da esto de forma inmediata, de forma sacramental. En esto se fundamenta la incomparable dignidad del sacerdote. Ustedes decimos, bueno, qué responsabilidad de rezar por los sacerdotes. En primer lugar, por los de la obra y después por los que tenemos más cerca, por, como decíamos, los de esta zona, y después por todos los sacerdotes del mundo. Una grandeza que es prestada, compatible con la poquedad mía. Yo pido a Dios nuestro Señor que nos dé a todos los sacerdotes la gracia de realizar santamente las cosas santas, de reflejar también en nuestra vida las maravillas de las grandezas del Señor. Pues la gracia de realizar santamente las cosas santas. Pues este es a lo que nos lleva el pensamiento del aniversario de hoy, 25 de junio de 1944. Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica
y José Luis Musquiz. Le dolía, decía, que perdieran su laicidad, porque van a ser clérigos, los tres ingenieros, pero ahora van a tener la dignidad de ser Cristo y de dar a Cristo, de llevar a Cristo. Estas locuras de Dios que confía los misterios tan grandes a personas llenas de limitaciones y miserias. Pues la Santísima Virgen María no recibió el sacramento del orden, pero ejerció de forma sublime el sacerdocio real. Nadie como ella ha redimido, sigue redimiendo. No consagró el cuerpo y la sangre de Cristo, pero ella fue la que nos lo dio. La gracia que recibió, la gracia de la maternidad divina, es mayor que la gracia del orden sacerdotal. La gracia de la maternidad divina la hace ser la madre del sumo y eterno sacerdote. Por eso especialmente madre de los sacerdotes. Jesús es sacerdote en el vientre de María. Pero ella es nuestro modelo de alma sacerdotal, por ejemplo, nuestro modelo de vivir la misa, porque ella estuvo en la primera, en la del Calvario, y sigue estando en todas. La presencia misteriosa de María, de ejercitar su sacerdocio real en el ofrecimiento de su Hijo al Padre. Ella recibe al Espíritu Santo como modelo de docilidad a sus inspiraciones. Una relación estrechísima. Un sacerdote tiene también como una obligación especial el promover la devoción a María. El mismo Señor le dio ese encargo de decir, es tu madre y tú eres su hijo, por lo tanto, hónrala como madre. Y una relación especial entre María y la Eucaristía. Ella es el primer sagrario, o la primera custodia de Jesús, la primera custodia de la historia. Quizá especialmente cuando veamos a Jesús manifestado en la custodia, podemos pensar en el vientre de María. Ahí está el mismo. No se veía a Jesús en el vientre de María, pues ahora tampoco lo vemos, pero ahí está encerrado en esa custodia. La que las custodias, la más hermosa de todas las custodias, pues es el vientre de María. Y que pidamos por la pureza y la castidad, el celibato de todos los sacerdotes, que sabemos pues que este celibato, que gracias a Dios, a pesar de tantos malos influjos, tantas corrientes como ambiguas, pues han querido quitar del sacerdocio católico el celibato, y sabemos pues que es la gloria del sacerdocio católico. También porque en ese sentido pues estamos todos de una manera especialmente pues cubiertos, protegidos y ayudados por María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.